sobre todo ahorita que están en internado y después en su práctica médica diaria. Para los que no me conocen, pues mi nombre es la doctora Patricia Gutiérrez Gallegos. Soy especialista en radiodiagnóstico y también subespecialista en medicina nuclear. Entonces, vamos a comenzar con lo que es la radiografía de abdomen. Entonces, a manera de introducción, es importante recordar que los pacientes con síntomas de patología abdominal se evalúan habitualmente con ecografía, ¿verdad? Y algo otros, pues, con tomografía computada. El método inicial que a veces utilizamos para lo que es la realización del abordaje del abdomen, como es un método que es pues más cómodo, lo tenemos más accesible y se pueden evaluar muchas patologías, pues habitualmente utilizamos como primer abordaje la ecografía. Sin embargo, hay algunos casos, ¿verdad?, que no vamos a poder tener un diagnóstico certero con esta modalidad y vamos a necesitar utilizar la tomografía. Y la radiografía de abdomen, ¿verdad?, es la que siempre se va a solicitar como primer paso en el algoritmo diagnóstico para decidir qué método se indicará a continuación. Llámese de los métodos o modalidades, pues si es un ultrasonido o una tomografía computada. Entonces, el método que inicialmente vamos a utilizar en el abordaje del abdomen, ¿verdad?, es la rayos X, posteriormente la ecografía y en tercer lugar la tomografía computada. Es importante que tengamos en cuenta que una radiografía normal no permite asegurar normalidad ni excluir patología grave en algunos pacientes. Entonces, por eso siempre es importante una adecuada anamnesis, un examen físico adecuado para tener un algoritmo diagnóstico y así poder entonces poderle indicar el método, ¿verdad?, que sea más adecuado a nuestros pacientes para poder entonces realizar lo que es este tipo de abordaje, ¿verdad? Entonces, siempre es importante en cualquier radiografía recordar las densidades. Los que ya tuvieron clases conmigo, pues ya saben estas densidades. Eh, y pues las densidades principales que vamos a encontrar tanto en la rayos X de tórax como en la de abdomen, la densidad aire, ¿verdad? Este negrito, la densidad grasa, ¿verdad? La densidad agua, la densidad de calcio y la densidad metal. Entonces, estas son las 5 densidades importantes que nosotros vamos a poder obtener en las radiografías. Y aquí vemos, ¿verdad?, el aire o gas, que lo vamos a ver de este negro, la grasa en la radiografía de abdomen la vamos a ver en el tejido celular subcutáneo, los tejidos blandos, pues en los músculos o fluidos, o órganos sólidos también. Esto que vemos acá, pues es una batería metálica, ¿verdad? Es como vamos a ver la densidad metálica o también llamado densidad de material de contraste y la densidad ósea que lo vamos a ver en todo el esqueleto óseo. Entonces, para hacer el abordaje vamos a ver entonces un poquito de lo que es la anatomía radiológica normal del abdomen, ¿verdad? Y luego vamos a ver una lectura sistemática de la radiografía de abdomen. Entonces, cuando hablamos de anatomía, ¿verdad? Es importante recalcar que vamos a ver un ser o una persona, ¿verdad?, que es tridimensional en 2 dimensiones. Entonces, lo que vamos a hacer es, pues, colocar, ¿verdad?, este paciente en esta radiografía en cuanto a lo que es su estructura anatómica. Entonces, vamos a ver que siempre van a haber estructuras anteriores, medias y posteriores. Entonces, básicamente es lo que hacemos cuando visualizamos la radiografía. Entonces, vamos a tener piel, tejido celular subcutáneo y también vamos a tener, pues, las asas intestinales y los órganos sólidos que conforman el abdomen, entre otros. Entonces, siempre es importante que no olvidemos, ¿verdad?, que vamos a evaluar en 2 dimensiones un ser que es tridimensional. Entonces, aquí vemos la radiografía de abdomen, como normalmente ustedes la van a visualizar. Aquí vemos algunas cuestiones anatómicas, ¿verdad?, para que las podamos ver muchísimo mejor.
Por ejemplo, esta parte central que estamos viendo aquí, ¿verdad? Este es el proceso espinoso, el que me divide la columna a la mitad, ¿verdad? Generalmente este va a ser un reparo anatómico que siempre lo vamos a necesitar. Esto que vemos aquí son los pedículos, ¿verdad? Que es esta área que vemos aquí como estos ojitos, ¿verdad? Entonces, esa también es una región anatómica importante, ¿verdad? Porque en esas zonas es donde con mayor frecuencia vamos a poder encontrar algunas lesiones, ya sean líticas o blásticas. Esto que vemos acá, ¿verdad? Que son las apófisis transversas, ¿verdad? Que se van a visualizar de esta forma. Y pues los cuerpos vertebrales lumbares, que aquí tenemos L1, L2 y así sucesivamente hasta L5. Luego vemos los huesos del sacro. Vemos cómo el hueso sacro ya tiene una morfología diferente. Tenemos pues el ala del sacro y tenemos aquí también una articulación que le llamamos sacroilíaca, ¿verdad? Que es importante porque aquí vamos a poder ver algunas patologías que la vamos a poder ver en la rayos X y aquí estaría la articulación sacroilíaca. Y vemos pues los huesos, ¿verdad? Del ilion, ¿verdad? Las crestas ilíacas. Vemos también lo que es en esta zona, ¿verdad? Estamos viendo lo que es el colon, parte del colon sigmoide y el recto con contenido de heces, igual en el marco colónico que estamos viendo. Vemos que hay bastante contenido sólido y hay escaso aire, ¿verdad? Aquí vemos algunos de lo que son los arcos costales, ¿verdad? Que se van a visualizar. Entonces, estas solo son partes, ¿verdad? Anatómicas de lo que es el abdomen para que vayamos familiarizándonos con las rayos X y con las estructuras que vamos a observar. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones en la urgencia que vamos a tener que ver con mayor, pues, común, ¿verdad? Que son las más comunes en las emergencias. Entonces, a veces vamos a necesitar localización de catéteres abdominales, o identificación de cuerpo extraño ya ingerido, ¿verdad? O seguimiento de cálculos urinarios, evolución de la obstrucción intestinal o control de la desvolvulación en los pacientes que han tenido un vólvulo, ¿verdad? Entonces, estas son algunas de las indicaciones más urgentes que podemos encontrar y donde va a ser útil pues tener una radiografía de abdomen. También es importante la radiografía de abdomen ante la sospecha de perforación o a aquellos pacientes que tengan dolor abdominal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pedir inicialmente? Entonces, la proyección básica del abdomen es la rayos X de abdomen antero-posterior en decúbito supino. Esta es lo que normalmente siempre se pide, es la proyección básica. Luego tenemos la rayos X de abdomen antero-posterior en bipedestación, que esta pues nos informa sobre los niveles hidroaéreos. Y luego tenemos la rayos X de tórax postero anterior en bipedestación, donde podemos entonces tener la detección de aire libre en la cavidad peritoneal. Entonces, a veces vamos a tener pacientes que son tan grandes que no vamos a poder en una sola radiografía de abdomen obtener pues parte de lo que es las cúpulas diafragmáticas. Y justo subdiafragmático es donde vamos a poder encontrar el aire libre en la cavidad peritoneal, que es un signo de perforación de víscera hueca, que es importante que lo encontremos a la brevedad posible, porque de esto depende pues la sobrevida de nuestros pacientes. Entonces, básicamente, estas son las tres radiografías de abdomen, ¿verdad? Que se van a necesitar para el abordaje del abdomen. La proyección básica, generalmente cuando sospechamos perforación o una obstrucción intestinal, pedimos la anteroposterior en bipedestación para ver los niveles hidroaéreos y la tórax en bipedestación para detectar el aire libre subdiafragmático.
Entonces, aquí tenemos la radiografía anteroposterior de abdomen. Este es un paciente que está completamente acostado. Vimos la distribución, ¿verdad?, del aire en el intestino grueso, ¿verdad? Y parte del intestino delgado, y vemos que está homogéneo porque el paciente está acostado totalmente. Luego en esta es un paciente que está de pie. Aquí vemos entonces los niveles hidroaéreos, ¿verdad?, que se van a visualizar en una radiografía cuando el paciente está parado. Entonces, estas son las radiografías que comúnmente pues vamos a necesitar en la valoración de aquellos pacientes con obstrucción, sospecha de obstrucción intestinal, ¿verdad? O en el caso de que exista también una perforación de intestino, ¿verdad? O de víscera hueca en general. Entonces, en la vista estándar, ¿verdad?, vamos a tener una radiografía, ¿verdad?, de abdomen anteroposterior. Significa que yo acuesto a mi paciente en la camilla de la máquina de rayos X, coloco mi tubo de rayos X en anterior, atrás de la máquina, en la parte baja de la mesa, existe una ranura donde colocamos el chasis radiográfico con la película radiográfica, en el caso que sea una rayos X convencional. Y si no, pues ahí tiene en esa zona, si es una máquina de rayos X con un digitalizador directo, ahí se coloca el digitalizador directo para hacer la imagen y que sea completamente digital, ¿verdad?, al momento de hacer el disparo, y pase a un monitor donde nosotros vamos a poder entonces obtener una imagen digital. Entonces lo colocamos de esta forma en la región anatómica de interés, en este caso el abdomen, en decúbito supino. En general, debe suponer que se toma una radiografía abdominal anteroposterior en decúbito supino, a menos que se mencione lo contrario. Entonces, esta es la proyección habitual de la que habíamos hablado, ¿verdad? Esto es lo que generalmente vamos a tomar cuando ustedes nos solicitan una radiografía abdominal anteroposterior. ¿Cuáles son las otras proyecciones que obtenemos? Como ya habíamos hablado, la radiografía de pie, volviendo a mencionarlo y a recalcar, vamos a observar niveles hidroaéreos de gas líquido. Acuérdense que por la física el gas va a subir y el líquido desciende, ¿verdad? Luego también tenemos la radiografía en decúbito lateral izquierdo, que ante la sospecha de perforación intestinal vamos a poder observar ya sea el gas intraperitoneal, que se va a ver delineado en esta radiografía de cúbito lateral izquierda contra el borde del hígado. Y también la radiografía de tórax de pie, que habíamos dicho que nos iba a ser de utilidad en el caso del neumoperitoneo ante la sospecha de perforación. Entonces, aquí tenemos esta imagen de un diagrama donde vemos el paciente, el chasis donde colocamos la película radiográfica. Este es el tubo de rayos X donde pues colocamos este rayos X incidente, ¿verdad?, en la región anatómica. En este caso, pues, lo colocamos a nivel del abdomen para poder así obtener estas proyecciones, ¿verdad?, de pie, ¿verdad? Y, pues, dependiendo de la región anatómica, así el tubo de rayos X lo vamos a posicionar. Si es de abdomen, en este caso lo vamos a poner en la región interés del abdomen, ¿verdad? Y en este caso es una radiografía de pie. Entonces, como ustedes ya conocen, ¿verdad? Es importante volver a mencionar, ¿verdad?, que en la radiografía tenemos la parte derecha y la parte izquierda. Esto es siempre del paciente, no de nosotros como observadores, para que ustedes no se vayan a confundir, porque esto tiende a confundir un poco. Entonces, el lado derecho es del paciente. Si yo estoy observando esta radiografía, el lado derecho de mi paciente corresponde a mi lado izquierdo y el lado izquierdo del paciente corresponde a mi lado derecho, porque yo soy el observador, para que ustedes pues entiendan y no vayan a caer en error de confundir la lateralidad de un estudio de una rayos X.
Luego es importante volver a mencionar que el abdomen lo podemos dividir en 4 cuadrantes, ¿verdad? Ya sabemos que tenemos el cuadrante del lado derecho, el izquierdo, tanto superior como inferior. Entonces, en la radiografía de abdomen anteroposterior en decúbito supino, ¿verdad? Es importante siempre la identificación. Cualquier modalidad de rayos X, cualquier modalidad de tomografía o de resonancia o cualquier modalidad de rayos X, llámese cual sea, siempre lo primero que tenemos que hacer como médicos cuando tenemos un paciente en nuestro consultorio es verificar si esa rayos X corresponde al paciente que estamos evaluando. Después que ya tenemos que esta imagen pues corresponde a mi paciente, nos vamos a hacer 5 preguntas que ya vamos a desarrollar. Luego vamos a ver la calidad o los criterios de calidad de imagen. Y luego vamos a ver el sistema de lectura que nos vamos a basar en la mnemotecnia de A, B, C, D, E. Entonces, en la identificación, las 5 preguntas que vamos a hacer primero es quién, o sea, el nombre completo del paciente, el número de historia clínica, en el que vamos a ver el tipo de radiografía, si es de abdomen, si es de tórax, o si es una tomografía, es una resonancia, en donde siempre se pone en la rayos X el hospital en que fue tomado, cuándo es la fecha, ¿verdad?, de identificación de realización de ese estudio y por qué es el motivo de la consulta por la cual se está realizando este estudio. En la calidad vamos a ver la posición. Esta puede ser de cúbito supino y o de pie. En esta vamos a ver que hay una rotación, las costillas y las crestas ilíacas deben de ser equidistantes a la mesa, no debe de ser una radiografía rotada, sino que tiene que estar bien centrada para que no haya una posición anormal, ¿verdad? Y nos dé una mala calidad de imagen. En la inspiración, buscamos una inspiración máxima, le pedimos al paciente que respire, esto es para evitar artefactos de movimiento. Y en la exposición, las placas no deben de ser súper expuestas, o sea, muy duras, en este caso, pues son muy negras, o muy pobremente expuestas, que son también, le llamamos radiografías blandas, o radiografías que se ven casi blancas, ¿verdad? Cuando son súper expuestas o duras, se miran negritas, cuando son pobre expuestas o blandas, se miran blancas. Entonces, en la calidad de la radiografía de abdomen siempre es importante, ¿verdad? Debemos obtener una imagen donde se vean lo que son las cúpulas diafragmáticas, como vemos acá, y la grasa preperitoneal, que lo vamos a ver en esta zona, ¿verdad? Y ver, pues, un punto donde vemos lo que es el hueco pélvico, la sínfisis del pubis, ¿verdad? Y esta es una buena calidad de imagen donde estamos viendo que abarcamos tanto la parte superior como la parte inferior de la radiografía. Siempre el técnico en el lado derecho, como ven ustedes aquí, le va a colocar el nombre del paciente, el hospital donde fue tomado y toda la identificación, la rayos X que es, la fecha que fue tomada. Entonces, siempre puede estar generalmente en este lado o acá arriba, ¿verdad? Pero generalmente siempre es en el lado derecho del paciente. Entonces aquí vemos esta radiografía que es básicamente una radiografía con una calidad adecuada, pero van a haber pacientes en que en la película no vamos a poder abarcar las dos zonas. Entonces vamos a tener que sacrificar cualquiera de ellas, que significa que si es un paciente muy grande y yo le estoy haciendo una radiografía de abdomen, y yo no sospecho ninguna perforación, entonces yo sacrifico las cúpulas diafragmáticas y pongo mi haz de rayos X incidente que abarque entonces el hueco pélvico, bajo un poco y me aboco a ver las otras estructuras anatómicas del abdomen. Pero si es un paciente bien grande y yo quiero en mi diagnóstico, en mi algoritmo diagnóstico, estoy sospechando una perforación, entonces sí tengo que colocar en mis rayos X lo que son las cúpulas diafragmáticas,
¿verdad? Para poder ver el aire subdiafragmático, ¿verdad? Pero si yo quiero, ¿verdad? Pues ver mi paciente en todo el contexto hasta el hueco pélvico y no puedo abarcar las cúpulas, entonces puedo hacer la radiografía de abdomen donde me abarque la pelvis, pero también le solicito una rayos X de tórax porque ahí voy a poder observar la región subdiafragmática y voy a tener entonces las dos cosas, voy a abarcar parte de lo que es la región subdiafragmática y todo el abdomen en completo. Entonces, si ustedes ven, esto va a depender de su marcha diagnóstica y de lo que ustedes quieran descartar en la rayos X de abdomen. Esto lo van a decidir ustedes conforme a su historia clínica, ¿verdad? Y dependiendo del algoritmo diagnóstico que ustedes hayan hecho en el momento de ingresar o de hacer la historia clínica de su paciente. Entonces, ¿qué evaluamos en la rayos X de abdomen? Esto es importante. Vamos a evaluar el patrón aéreo intestinal, si hay aire libre en la cavidad peritoneal, calcificaciones anormales o masas anormales. Entonces, esto son las cosas que vamos a ir desarrollando en el transcurso de esta clase. Entonces, vamos a hacer una lectura sistemática y vamos a optar por la mnemotecnia de A, B, C, D, E. Entonces, recordando que hay muchos sistemas ordenados de lectura. ¿Verdad? Este solo es uno de ellos. Ustedes pueden optar por cualquiera de los sistemas que ya están estandarizados, que ya están ya pues de manera sistemática ya hechos para la lectura de la rayos X de abdomen. Siempre uno adopta pues el sistema de lectura que se le hace más fácil a uno de recordar. Entonces ustedes pues pueden leer varios sistemas de lectura y optar por el que se les haga más fácil. Este que les voy a mostrar pues es muy completo, este sistema de lectura. Y pues es un sistema bastante amplio donde además de la parte normal nos enseña la parte anormal. Entonces es muy completo, ¿verdad? Me gusta mucho este sistema, ¿verdad? Es el que actualmente utiliza en la escuela americana, ¿verdad? Para que ustedes pues lo conozcan y vayan viendo y si les gusta pues lo empiecen a utilizar. Entonces la mnemotecnia en la A vamos a estudiar el aire. Vamos a estudiar dónde debería y no debería estar. En la B vamos a estudiar el intestino, la posición, tamaño y espesor de la pared. En la C estudiamos las estructuras tensas y las calcificaciones. En la D vamos a estudiar las estructuras óseas y órganos. Y en la E todo lo demás, o sea, objetos y artefactos externos. Entonces, este es un cuadrito, ¿verdad? Donde es lo mismo, el mismo sistema, ¿verdad? Y vamos viendo por la mnemotecnia, ¿verdad? Qué es lo que vamos a encontrar y dónde lo podemos encontrar. Entonces, este es un cuadro resumido de lo que vamos a desarrollar. Entonces, en la A, que es el aire, y vamos a ver en la radiografía también con ejemplos, recordemos que el aire debe estar exclusivamente dentro del tubo digestivo. Entonces, ¿dónde no debe estar este aire? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este paciente, ¿verdad? Donde vemos aquí las cúpulas diafragmáticas, vemos acá la otra cúpula diafragmática y vemos este aire libre subdiafragmático. Este es un neumoperitoneo, ¿verdad? Es un paciente el cual está sentado o de pie y podemos observar claramente esta gran cantidad, ¿verdad? Aquí dice que está sentado, ¿verdad? De aire libre subdiafragmático y es un neumoperitoneo. Cuando encontremos un neumoperitoneo es importante entonces ir a buscar qué se rompió. Generalmente son vísceras huecas, puede ser el intestino, puede ser estómago, puede ser esófago, etcétera, ¿verdad? Si es que fuese el caso, ¿verdad? Cualquier víscera hueca que se lesione, vamos a ver, este aire libre subdiafragmático. Entonces, ¿en qué lugares no debería haber aire?
¿verdad? Entonces, en la cavidad peritoneal, o sea, el neumoperitoneo, ahí no debe de haber aire. Entonces, ¿qué signos radiológicos vamos a estudiar para llegar a la conclusión de que existe este neumoperitoneo, ¿verdad? Entonces, tenemos el signo de Rigler, que es gas en el interior y exterior del intestino. Luego el gas que delimita también el ligamento falciforme, ¿verdad? Que es otro de los lugares donde no debería haber gas. También en el retroperitoneo podemos encontrar el neumorretroperitoneo, es gas que delimita los riñones. En el aire hepático, ¿verdad? En el caso si es alrededor de la vía biliar, si es neumobilia, ¿verdad? O portal, también puede haber alrededor de la porta. Entonces, en el gas central en forma de ramas lo vamos a ver en el sistema biliar. El gas periférico en ramas lo vamos a ver en el sistema portal. Ya vamos a ver algunos ejemplos para que nos hagamos la idea con las imágenes. El aire en las paredes del intestino se llama neumatosis intestinal y esto generalmente lo vamos a ver en aquellos pacientes inmunosuprimidos que tienen pues que se les ha dado muchas quimioterapias, ¿verdad? Su sistema inmune pues está bajo y hacen esta neumatosis intestinal y a veces hasta perforación incluso intestinal, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el neumoperitoneo, ¿verdad? Que lo vemos acá en el hemidiafragma derecho, hemidiafragma izquierdo, y aquí lo vemos en color, todo esto que está verde aquí es el aire subdiafragmático. Entonces, ¿en qué caso vamos a tener aire subdiafragmático o neumoperitoneo? Perforación intestinal, en el caso de una úlcera péptica perforada, un apéndice perforado, un divertículo intestinal que se perforó después de la cirugía y trauma. En estos casos, tenemos hasta 3 semanas después este aire, ¿verdad? Después de la cirugía o de un trauma abierto. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Que debemos de considerar en cuando tenemos un paciente, hacerle estas preguntas: si usted operado, cuántas semanas tiene haber sido operado o recibió un trauma abierto, cuánto tiene, etcétera. Entonces, esto es bien importante al momento de encontrarnos con este aire subdiafragmático. Luego, aquí tenemos dos esquemas. Vemos aquí que me señalan las flechas, es el aire alrededor del hígado. Y acá que señala la flecha es el aire alrededor del ligamento falciforme. Entonces, este es un esquema de lo que es el signo de Rigler, que es gas en el interior y exterior del intestino. Se llama doble pared intestinal. Para entenderlo mejor, esto es lo normal. Aquí está el intestino, hay gas intraluminal como normalmente hay, que es donde debería de estar. Esta es la pared del intestino, que está acá. Acá está la otra pared del intestino. Y tenemos la grasa peritoneal que está libre de gas. Esto es lo normal. Cuando hay el signo de Rigler, tenemos que es gas en el interior y exterior del intestino. Entonces tenemos la lumen del intestino con gas, que es lo normal. Tenemos la pared intestinal, pero en la grasa peritoneal tenemos aire libre, entonces es un neumoperitoneo, y acá igual tenemos aire libre, entonces eso nos da el signo de Rigler o de doble pared intestinal. Entonces, en un ejemplo, ¿verdad? Vemos esta radiografía de abdomen anteroposterior y vemos, aquí me gusta verlo más para que ustedes entiendan, esto es la silueta hepática. Todo esto que se mira acá, que aquí se ha puesto en verde, es el aire libre, ¿verdad? Y aquí vemos la pared del intestino, ¿verdad? Que se ve acá, gas dentro del intestino, que es normal, y gas fuera del intestino, que es neumoperitoneo. Entonces, esto es el signo de Rigler. Entonces, tenemos también, como habíamos dicho, ¿verdad? La neumobilia, ver que es aire en la vía biliar. Aquí vemos cómo se ve el aire en la vía biliar y aquí lo vemos con
con color para que ustedes lo vean mejor. Es esta zona que aquí está con color. Esto es neumobilia, aire en la vía biliar. ¿Cómo lo vemos radiológicamente? ¿Cómo lo describimos? Líneas radiolúcidas en el centro del hígado, más prominente hacia el hilio vascular, ¿verdad? Que si lo vemos acá, este sería el diagrama de esta zona. Entonces, es muy similar este aspecto al aire en la vía portal, pero ya vamos a ver cómo se ve el aire en la vía portal. ¿Cuáles son las causas de neumobilia? Pacientes con CEPRE reciente, post-esfinterotomía, o sea, esfínter de Oddi incompetente, o pacientes con drenaje biliar intervencionista o colocación de prótesis biliar como ser stent. En este caso, miren, le han puesto un stent aórtico y por eso hizo la neumofilia. En el caso de conexión bilioentérica quirúrgica o procedimiento Whipper o de manera espontánea. Y en caso de infecciones, por ejemplo, como la colecistitis enfisematosa, que son bastante raras, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos gas central, como lo vemos acá, es neumobilia, ¿verdad? Y ya vimos que era secundario al stent. Ahora, ¿cómo se ve cuando vemos el gas, ¿verdad? Periportal. Entonces vemos cómo se ve la radiografía, ¿verdad? Se ve una ramificación lineal radiolúcida periférica. Aquí lo vemos mejor con color, ¿verdad? Que si es extensa, ¿verdad? Alcanza hasta el hilio portal e inclusive a la vena esplénica, ¿verdad? Entonces estos es cómo vamos a ver este aire, lo vamos a encontrar en la isquemia intestinal, enterocolitis necrotizante en neonatos, en el caso de sepsis intraabdominal severa, como ser diverticulitis, absceso pélvico o apendicitis, podemos encontrar estos hallazgos radiológicos, ¿verdad? De una, pues, aire en el sistema porta, ¿verdad? Y esto es una ampliación, ¿verdad? Cómo se ve el gas periférico en forma de ramas en el gas portal, que si se extiende y es muy amplio, llega hasta lo que es el hilo esplénico. Ahora bien, aquí vemos unas imágenes, ¿verdad? Que donde estamos viendo que la radiografía se mira como sucia, ¿verdad? Cuando hacemos, vemos que hay aire libre que rodea, ¿verdad? Los riñones, rodea el intestino en su porción retroperitoneal, o sea, al duodeno, al colon ascendente y descendente y al recto, ¿verdad? Y también en muchas ocasiones puede coexistir con neumoperitoneo, ¿verdad? Entonces, este es un aire en el retroperitoneo, es un neumorretroperitoneo, ¿verdad? Que lo vamos a ver de esta forma. ¿En qué patologías vamos a encontrar neumorretroperitoneo? En el caso de perforación de víscera hueca, especialmente duodeno, en su parte retroperitoneal o ya sea por una úlcera o post-sepre, post-esfinterotomía o postquirúrgico. En este caso, pues vemos la neumatosis intestinal. Esto estamos evaluándolo en una rayos X de abdomen y también en una tomografía en ventana para hueso, ¿verdad? Y aquí en otra radiografía. Entonces, es aire, como vemos, en la pared del intestino. Aquí vemos, este es el intestino y este es el aire en la pared. Aquí vemos el aire en la pared intestinal. Aquí vemos que también hay aire en el retroperitoneo y aire intraluminal dándonos el signo de Rigler, ¿verdad? Aquí lo vemos, ese mismo aire en la pared intestinal y lo estamos viendo en la tomografía. Vemos cómo diseca el aire en la pared intestinal. Entonces,
lo vamos a ver como una densidad de aire entre las paredes del intestino y vemos que la tomografía es más sensible que la rayos X para la detección de la neumatosis, sobre todo en esta ventana, que es una ventana pulmonar, ¿verdad? Donde podemos evaluar claramente cómo se ve el aire en la pared intestinal. Entonces, la vamos a encontrar en niños, ¿verdad? Con enterocolitis necrotizante, en adultos con isquemia mesentérica o adultos con enfermedades autoinmunes. Entonces, en estos pacientes vamos a poder encontrar la neumatosis intestinal. Ahora, cuando evaluamos intestino y estómago, entonces es importante que el intestino delgado tiene aire en el centro, los pliegues de la mucosa del intestino delgado que me diferencian del intestino grueso son las válvulas conniventes. Las válvulas conniventes son aquellas que cruzan el intestino de lado a lado. ¿Verdad? Entonces son unas banditas, así como estas, que cruzan de lado a lado el intestino. Entonces, y en el intestino grueso lo que vemos son las válvulas conniventes, que son como pétalos de rosa, que no se ven bien en esta zona. Entonces, las austras me dicen que es un intestino grueso, las válvulas conniventes me dicen que estoy ante intestino delgado. En el intestino grueso se ven las austras y un aspecto atigreado, así como vemos acá, es por el contenido sólido y aire que se encuentra en el intestino grueso. Entonces, también vamos a encontrar niveles hidroaéreos por obstrucción intestinal. Por ejemplo, aquí, este es un paciente con una radiografía de abdomen de pie porque veo los niveles hidroaéreos. Estos son niveles hidroaéreos. Aquí vemos todos los niveles hidroaéreos. Entonces, tiene niveles hidroaéreos tanto de las asas intestinales delgadas, que son estas, como de las asas intestinales gruesas. Entonces, para considerar nosotros en una radiografía que está dilatado el intestino, hay una regla que se llama 369. En intestino delgado, para que yo considere que está dilatado, debe llegar hasta 3 centímetros de grosor. En el intestino grueso, hasta 6 centímetros. Y en el ciego, hasta 9 centímetros. Por eso se llama la regla de 369. Entonces vemos que dentro de la dilatación de las asas intestinales tenemos causas adquiridas, pueden ser extrínsecas, congénitas, intrínsecas o intraluminales, ¿verdad? Que van desde hernias, adherencia, vólvulos en las congénitas, desde atresia o estenosis del intestino hasta vólvulos del intestino medio. En las intrínsecas puede ser malignidad o una intususcepción, o aquellos pacientes que han sido irradiados u operados. Puede haber también estas bridas o adherencias que me pueden dar la dilatación, o intraluminal como inflamación, en el caso de la enfermedad de Crohn, o en caso de un hilio, o en caso de cuerpos extraños. Entonces puede haber un sinnúmero de causas de dilatación de asas intestinales, ¿verdad? ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico más certero? Pues con la adecuada historia clínica, ¿verdad? Y una adecuada anamnesis. Entonces, cuando vemos asas de intestino delgado dilatados, ¿verdad? Entonces, podemos ver aquí el intestino delgado. Esto que ven acá son las válvulas conniventes de que les hablaba, que se miran más, mucho mejor definidas en esta radiografía, ¿verdad? Estas son las válvulas conniventes, por ende este es un intestino delgado que está dilatado. Aquí lo vemos en color, como vemos todo el intestino delgado dilatado. Ahora, las asas de intestino grueso, vemos que todo es el intestino grueso. Aquí vemos esto que ven acá, son las austras, ¿verdad? Que son como pétalos de rosa, no llegan al otro extremo, solo son así las austras, ¿verdad? Entonces, esto que se ven aquí son las austras como pétalos de rosa que no llegan al otro extremo, sino que siempre se ven así como esta forma. Entonces, este es un intestino grueso que está dilatado. En el caso del vólvulo, pues tenemos un signo que se ve como grano de café, sobre todo en el vólvulo sigmoideo, ¿verdad? Que estamos viendo el asa de intestino grueso
sigmoides que está dilatado y vemos que me da esta forma como un grano de café. Este es un signo radiológico del vólvulo del sigmoides. Aquí vemos en esta radiografía que es tomada con equipo portátil, ¿verdad? Es un paciente críticamente enfermo, donde vemos este intestino grueso, ¿verdad? Que lo vemos heterogéneo con esas áreas, ¿verdad? Que la vemos en el interior, vemos que está dilatado, ¿verdad? De manera focal en algunos casos, vemos acá, esta zona del transverso, y en este caso, pues correspondió a un megacolon tóxico. Esta es una de las consultas que a ustedes les van a llegar bastante, ¿verdad? Aquellos pacientes que tienen mucho, pues a veces padecen de colon irritable, no tienen un buen hábito defecatorio, son pacientes que son estreñidos, ¿verdad? Entonces les van a llegar con mucho dolor, ¿verdad? Y cuando le hacen la radiografía, pues encuentran ustedes esto. Entonces ven ustedes, ¿verdad? En esta radiografía se la voy a explicar mejor con color para que lo vean mejor. Entonces, todo esto que vemos aquí es el marco colónico. Es el colon derecho, la flexura, ¿verdad? Hepática, el colon transverso, la flexura esplénica, y vemos el colon descendente, el sigmoides y el recto. Entonces vemos que todo el marco colónico está lleno de contenido sólido y de gas. Entonces, esta es una impactación fecal. Es un paciente que llega muy doloroso, no puede defecar y es que tiene todo el intestino lleno de heces fecales, ¿verdad? Y esta es la radiografía que ustedes vayan ya guardando en su disco duro, porque así les va a llegar muchos pacientes con este problema de impactación fecal, sobre todo en los pacientes adultos mayores, ¿verdad? Que van a necesitar pues que ustedes les ayuden con este problema. Entonces, luego pues estudiamos las estructuras anómalas, ¿verdad? Como cuando vemos calcificaciones, ¿verdad? Tanto en los riñones como en la vesícula y en los ureteros. Entonces aquí ya estudiamos las calcificaciones. Vemos esta calcificación en el sitio de la vesícula biliar. Y en las calcificaciones, este esquema está muy bonito para que ustedes vayan guardando en su memoria dónde pueden encontrar en la rayos X calcificaciones, en qué órganos. Entonces, siempre es importante que en el cuadrante superior derecho vamos a encontrar algunas veces pues los litos biliares calcificados, ¿verdad? O sea, en la vesícula biliar o una vesícula en porcelana, ¿verdad? Entonces, en esta zona, ¿verdad? Podemos encontrar esos cálculos vesiculares o la vesícula en porcelana. En la topografía renal y ureteral, como vemos acá, podemos encontrar litos renales en un 30 al 50%, también nefrocalcinosis y litos en el uréter, que también los vamos a poder encontrar. En la región suprapúbica podemos encontrar los litos vesicales, ¿verdad? O miomas calcificados o tumores en los ovarios, ¿verdad? En el caso de las mujeres, ¿verdad? Como ser los teratomas que vamos a ver en la radiografía, como que la paciente se ingirió un diente en la región topográfica del ovario, ya sea unilateral o bilateral, eso corresponde a teratomas, o algunos flebolitos que vamos a encontrar como un hallazgo fortuito en algunas radiografías. En el epigastrio, ¿verdad? En la región del epigastrio vamos a encontrar calcificaciones a nivel del páncreas. Aquellos pacientes con pancreatitis crónicas a repetición podemos encontrar calcificaciones en todo lo que es el páncreas, ¿verdad? En toda su extensión, tanto cabeza, cuerpo y cola. Podemos encontrar un páncreas completamente deformado y con calcificaciones. Luego, en la topografía de las glándulas suprarrenales, en los polos superiores de ambos riñones, podemos encontrar las calcificaciones adrenales o suprarrenales, ¿verdad? Y en la región central, ¿verdad? En esta zona, que podemos encontrar aneurismas de la aorta abdominal con placa de arteriosclerosis. Entonces, vemos que estas son las localizaciones donde con más frecuencia podemos encontrar algunas calcificaciones en estos órganos que acabamos de mencionar.
Entonces vamos a ver algunos ejemplos como se ven en la radiografía, ¿verdad? Vemos aquí las calcificaciones biliares pueden ser de esta forma, sin embargo hay un sinnúmero de formas en las que las podemos encontrar. Aquí vemos una vesícula en porcelana, porque toda la pared está calcificada. El riesgo de cáncer en una paciente con vesícula en porcelana va del 2 al 3%, ¿verdad? Antes, históricamente, se reportaba hasta un 60%, por eso antes cuando veíamos una vesícula en porcelana, lo asociábamos inmediatamente con un cáncer de vesícula, pero en la actualidad vemos que ha bajado mucho, ¿verdad? Y ya se asocia a un riesgo de cáncer muchísimo menor. Y aquí vemos cómo se ve la vesícula en porcelana, ¿verdad? En esta radiografía. Luego aquí vemos una calcificación en la topografía renal, en su cálculo renal. Y aquí vemos otra calcificación en la topografía renal. Y acá abajo vemos una calcificación en el uréter. Importante recalcar en esta radiografía que es un paciente pues, que ya ha tenido antecedentes de cálculos porque vemos este catéter doble J en el riñón izquierdo. Probablemente tuvo un cálculo que le bajó por el uréter y le tuvieron que colocar el catéter para que no hiciera una lesión estenótica en el uréter, ¿verdad? Y le dejaron el catéter doble J. Aquí vemos en la topografía del páncreas unas calcificaciones pancreáticas, ¿verdad? Esto es, como lo había mencionado antes, por pancreatitis crónica a repetición. Aquí estas son calcificaciones suprarrenales, ¿verdad? Que son bilaterales en este caso. Aquí vemos un lito vesical y vemos el dispositivo intrauterino, como se ve, o la T de cobre, como se ve en esta paciente con este lito en la vejiga. Y aquí vemos en esta radiografía esta imagen de pared calcificada, ¿verdad? Que es la aorta abdominal. Al hacerle la lateral vemos más claramente esta dilatación aneurismática de la aorta abdominal, que está también calcificada, ¿verdad? Es un aneurisma de la aorta abdominal. Esta es otra imagen de un aneurisma de la aorta vista por tomografía. Este es con contraste, ¿verdad? Donde vemos el aneurisma, ¿verdad? En esta zona vemos la dilatación aneurismática, vemos la luz de la aorta acá y tiene que ser más de 3 centímetros para considerar la dilatación de la aorta. Y aquí vemos el aneurisma de la aorta, pero vemos el líquido o sangre alrededor de la aorta. Es un aneurisma de la aorta roto, ¿verdad? Ya sangró, ¿verdad? Y vemos el líquido o sangre alrededor de la aorta. Y aquí vemos lo normal. Vemos la vena cava y vemos la aorta con contraste. Esto es lo normal y ven cómo se ve la diferencia entre una aorta normal y una aorta dilatada con un aneurisma y cómo se ve un aneurisma de la aorta abdominal roto. Luego podemos encontrar estas calcificaciones venosas con centro radiolúcido, son flebolitos, ¿verdad? Que se pueden ver en el hueco pélvico. Aquí también otro tipo de flebolitos que también los podemos encontrar. Este es un mioma uterino calcificado. Esto que ven acá son cartílagos costales calcificados, igual que acá. Y aquí este es otro mioma uterino calcificado. Aquí vemos otra litiasis vesicular, ¿verdad? Acuérdense que los cálculos pueden ser de diferentes tamaños y formas. En este caso vemos estos cálculos lineales que se ven de esta forma, ¿verdad? Que son varios y se encuentran dentro de la vesícula biliar. Luego aquí vemos, ¿verdad? El riñón, que ya con contraste se ve así. Luego vemos el uréter cuando va pues en su fase excretoria eliminando la sustancia de contraste. Y aquí vemos los cálculos en el uréter, ¿verdad? Aquí vemos los dos cálculos en el uréter, ¿verdad? Y pues en este caso se pudo localizar en qué trayecto del uréter estaban los cálculos, ¿verdad? En estas imágenes. Luego aquí vemos otras calcificaciones pancreáticas, ¿verdad? Aquí vemos todo el páncreas que está sustituido por estas calcificaciones.
Aquí vemos el edema, ¿verdad? De la pared abdominal, que lo vemos en un engrosamiento, ¿verdad? En lo que es la pared del intestino, ¿verdad? Donde vemos el intestino que está grueso, engrosado. Entonces los hallazgos radiológicos van desde esta imagen, ¿verdad? Que se ve acá, es esta, que puede ser un engrosamiento de la pared intestinal, o sea, un edema visualizado como una pared engrosada con gas hacia la luz y grasa hacia el exterior. También vemos una mucosa, ¿verdad? Con edema y vemos unas impresiones digitiformes proyectados en el colon hacia la luz, que son estas, así como los deditos, ¿verdad? Como se ve en este esquema. Así que parece que aquí se pusieron los dedos, ¿verdad? Entonces, esto es un edema de la mucosa del intestino, que son como impresiones digitiformes en el colon que se proyectan hacia la luz. Esto es lo normal del colon, como debería verse, y esto es como se mira este edema en la pared del intestino. Y luego también podemos verlo como pérdida, ¿verdad? De las austras, ¿verdad? Como un colon en tubo, como se ve acá, ¿verdad? Que este es otro signo de inflamación, que también lo podemos ver estos hallazgos radiológicos en la rayos X para considerar un edema de la pared intestinal. Entonces podemos ver que hay pérdida de materia fecal, ¿verdad? En este colon izquierdo, y es un colon como en forma de un tubo, de tubería le llama, que es muy sugestivo de los pacientes con colitis. Entonces, ¿cuáles van a ser las causas de esto, ¿verdad? De inflamación? Estas inflamaciones pueden ocurrir en todas las asas intestinales. El lugar más común es el colon, ¿verdad? Dándonos la colitis. También las causas está una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿verdad? Isquemia mesentérica, una infección o un trauma. Y estos pues son los 4 signos radiológicos que vamos a encontrar cuando nos enfrentemos a una rayos X con un engrosamiento de la pared del intestino. Entonces, luego evaluamos las estructuras óseas y órganos, ¿verdad? Entonces, evaluamos las estructuras óseas, el hígado, el polo inferior de los riñones, músculos psoas, el borde inferior de los pulmones en niños y ancianos, porque esto sí es importante en los niños y en los ancianos, porque podemos tener patologías y como ser neumonías, ¿verdad? En pacientes con dolor agudo abdominal. Ya hemos tenido pacientes que nos llegan con un dolor agudo en el abdomen y cuando le hacemos el estudio de ultrasonido abdominal vemos que no tiene ninguna causa abdominal de dolor y le hacemos la rayos X y resulta que es una neumonía basal, ¿verdad? Que le está condicionando el dolor referido al abdomen, ¿verdad? Entonces esto es bien importante. Entonces, en las estructuras óseas, pues es importante ver las fracturas. Aquí vemos la rayos X de pelvis. Aquí vemos estos trazos de fractura, ¿verdad? Que se visualizan aquí y acá y que están mejor vistos en estas zonas, en las ramas de lo que es huesos del isquion y pubis. Y también podemos ver lesiones líticas, como en este caso, ¿verdad? Que vemos esta lesión lítica, el hueso debería ser como esto aquí, todo esto está comido, perdido, esta es la lesión lítica, ¿verdad? En esa rama del ilion, que lo vemos así, es una lesión lítica. También pueden haber patologías de la columna vertebral, ¿verdad? Como cambios degenerativos, ¿verdad? Disminución de la altura del cuerpo vertebral, ¿verdad? Generalmente por cambios artrósicos. Y también escoliosis de concavidad, en este caso derecha, ¿verdad? Que podemos tenerlo en la columna vertebral. Y también organomegalias, como en este caso una hepatomegalia. Vemos que el borde inferior del hígado llega hasta la cresta ilíaca, ¿verdad? Entonces es una hepatomegalia. Aquí podemos ver también otra hepatomegalia, ¿verdad? Como el borde inferior del hígado llega a por debajo de la cresta ilíaca. En el caso de esplenomegalia, pues vemos el vaso
que llega justo al reborde de la cresta ilíaca, es una esplenomegalia. Y en E, pues evaluamos todo lo demás. Eso significa que vamos, si tenemos un dispositivo intrauterino, lo evaluamos acá y lo vemos en el hueco pélvico. O en el caso de prótesis en la vena ilíaca externa, en pacientes también posquirúrgicos o un clip posquirúrgico o sondas nasogástricas o en el exterior pueden haber llaves o celular o joyas o piercing, ¿verdad? Esto es externo, pero se proyecta sobre el abdomen, ¿verdad? Pero es externo. Aquí vemos esta prótesis vascular en la vena ilíaca externa, cómo se visualiza. Y pues todo lo demás pues nos incluyen como en este caso, que es un catéter doble J, el extremo proximal está en el riñón, el distal en la vejiga, ¿verdad? También podemos ver en monedas, ¿verdad? Que estén externa o baterías o elementos metálicos, ¿verdad? Como cuchillos, eso está por fuera, no está dentro del paciente, sino que están externos, por eso hay que tener una idea de dónde se encuentran estas cuestiones, porque recuerden que tenemos estructuras anteriores, media y posteriores, y pueden haber estas estructuras que están sobre el paciente, no dentro del paciente, ¿verdad? Entonces, para esto, pues, va a ser importante pues la historia clínica. Esto solo es para ejemplificar que podemos obtener estas imágenes de pacientes, ¿verdad? E incluso sí han habido algunos casos, ¿verdad? De pacientes, sobre todo niños, que han ingerido monedas que son de esta densidad metálica y se va viendo cómo va pasando la moneda por todo el tubo digestivo hasta que le expulsa. En algunos también ha habido baterías redondas que se ingieren, niños sobre todo, ¿verdad? Y que también algunas han tenido que sacarse de manera quirúrgica, otras pues han podido salir solas, ¿verdad? Pero pues ahí la importancia. Sí han quedado algunos cuerpos extraños en algunas pacientes posquirúrgicos, ¿verdad? Que a veces se ha quedado alguna gasa o un elemento, una tijera o un elemento metálico adentro, ¿verdad? En el momento del postquirúrgico, el paciente empieza con muchos dolor abdominal y cuando se hace la rayos X, se mira pues que quedó una pinza, por decir algo, ¿verdad? Son casos rarísimos, pero ya han habido casos que el conteo no ha sido el adecuado y se han quedado gasas o alguna pinza dentro del abdomen de los pacientes. Aquí, por ejemplo, vemos este paciente que se introdujo este bote de rolón por el ano, ¿verdad? Y le quedó incrustado de esta forma, ¿verdad? Entonces, también lo podemos visualizar en estas radiografías de abdomen, ¿verdad? Son ocasionales, no son muy frecuentes, pero les pueden llegar a ustedes. Y esto que vemos aquí, que vemos todo el intestino grueso, lleno de estos como bolsitas radiopacas distribuidas difusamente en todo lo que es el colon, ¿verdad? Y esto es droga en el intestino. Este es un paciente, ¿verdad? Que se introducía la droga en bolsitas dentro del intestino. Es que se visualiza de esa forma y que a veces pues nos han llegado incluso pacientes, ¿verdad? Que han servido para llevar estas cargas de estas drogas, que se ha roto esas bolsitas y han llegado con cuadros incluso que casi han perdido la vida, ¿verdad? Por problemas de septicemia, que se les ha roto el intestino, etc. Entonces así lo vamos a visualizar en la rayos X. Entonces también tenemos algunos clips metálicos, ¿verdad? Que a veces se dejaban antes en la cirugía, sobre todo cuando querían algún reparo anatómico para después hacer algunos controles posteriores. Esto se dejaba más que todo en pacientes oncológicos. Entonces, es importante, ¿verdad? Ya para terminar, algunas indicaciones, ¿verdad? De lo que es las patologías abdominales más comunes, ¿verdad? Entonces, en la mayoría de las situaciones clínicas, pues no se recomienda la placa simple de abdomen si hay un estudio alternativo más apropiado, ¿verdad? Si no lo tenemos, pues iniciamos como
inicialmente como el método de abordaje, pues lo que tengamos a mano y entonces iniciamos pues sobre todo en las emergencias con lo más básico, que es la rayos X, pero si ustedes hacen una buena historia clínica, una buena anamnesis, entonces van a ver que algunas veces no van a necesitar la rayos X de abdomen, sino que van a necesitar una tomografía como primera intención o un ultrasonido o otro método de diagnóstico. Entonces, las indicaciones comunes, por ejemplo, en el trauma abdominal severo, entonces, la mayoría de del abordaje, ¿verdad? Lo vamos a utilizar la tomografía con contraste, valoramos alteraciones óseas. La ventaja de la tomografía es que podemos ver la estructura ósea, si hay fracturas, también si hay lesiones de los órganos sólidos, ¿verdad? Si hay alguna hemorragia en los órganos, hematomas, contusiones, ¿verdad? Si hay alguna laceración en el intestino, ¿verdad? O perforación del intestino, sitios de hemorragia activa significativa. Entonces, esto lo vamos a poder evaluar con un solo método, que es la tomografía abdominal, ¿verdad? Con contraste intravenoso. En los pacientes que les llegan a ustedes con dolor en cuadrante superior derecho y por la historia clínica sospechan que puede ser patología de hígado y vías biliares, el ultrasonido va a ser el método que ustedes como primer abordaje van a necesitar utilizar. En la rayos X a veces vamos a ver algunas calcificaciones, pero la mayoría de las veces no vamos a ver las calcificaciones que no sean de calcio. Entonces, por eso va a ser importante, si sospechan patología hepática o biliar, empezar con el ultrasonido. Luego, en el caso de litiasis renal y urinaria, ¿verdad? Generalmente podemos hacer una uro o una pielotomografía. La urotomografía es con contraste y es para ver la función renal, y la pielotomografía, que es una tomografía renal sin contraste, la podemos hacer para detectar los cálculos en el riñón o en el uréter, ¿verdad? Cuando tienen ustedes pacientes con colección intraabdominal, le hacemos la tomografía y si queremos controles después, utilizamos el ultrasonido como forma de control. Luego, en sangrado del tubo digestivo alto, pues la endoscopía y colonoscopía localiza el sitio y es terapéutica también. Si la endoscopía inicial es negativa o en sitios no alcanzables, entonces utilizamos la tomografía con contraste, que es poco sensible, y también podemos utilizar la angiografía o en algún caso la gammagrafía, que esto ya es un estudio de medicina nuclear. Luego, si sospechamos malignidad intraabdominal, utilizamos